De manera inesperada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en 24 horas se registrará el completo cese al fuego entre Israel e Irán en lo que sería el fin de la guerra de los 12 días, así la bautizó. Nosotros en Etcétera, literalmente 2 horas antes tuvimos una charla con el especialista en política internacional, Pedro Arturo Aguirre, con diversas consideraciones sobre este conflicto y justamente me decía mi estimado Pedro que no se sabía qué podía pasar, que no había que hacerle al profeta en este tema y vaya que tuvo razón. Dijo, no me atrevo a pensar si o a predecir que esto se va a extender, que esto va a llegar muy lejos, tampoco cuánto podría durar. Lo que sí me dijo es que veo a un Irán muy debilitado y las palabras de Donald Trump parecen confirmar esto. Esto fue lo que escribió en su red social Truth Social. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y a las 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Esta es una guerra que pudo haber durado años y destruido completamente el Medio Oriente, pero no fue así y no nunca lo será. Que Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán y Dios bendiga el Medio Oriente. Dios bendiga los Estados Unidos de América y Dios bendiga el mundo, al mundo, firma Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Y con este contexto yo les invito a que vean la charla que tuve con Pedro Arturo Aguirre, uno de nuestros más apreciados colaboradores aquí en Etcétera. Muchas gracias. ¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo se encuentran ustedes? Estoy yo aquí con un invitado especial, un invitado de lujo, Pedro Arturo Aguirre, escritor y periodista especializado en temas de historia y política internacional, colaborador de la revista Etcétera, autor de muchísimos libros que ha aceptado hablar con nosotros sobre el conflicto en Medio Oriente, esto que quizá para muchos quede en una gran confusión. Admito que para mí es complicado entender este conflicto, pero que toma nueva relevancia debido a la intervención de Estados Unidos en estos enfrentamientos entre Irán e Israel. ¿Por qué? Porque pues viene un nuevo equilibrio de poder en el mundo seguramente, eso es lo que hablaremos con Pedro y que pues lo que más nos preocupa es de qué manera eso va a impactar en nuestro país, la cuestión económica, la cuestión petrolera, de por sí ya muy castigada por causa de los malos manejos en Pemex. Entonces, bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por darnos este tiempo y qué nos podemos platicar al respecto. Este fin de semana estuvo tremendo por ese motivo. Orquídea, pues siempre es un gusto estar con ustedes en Etcétera, mi casa, la que quiero tanto y que ha hecho tan buenas cosas y con tan buen trabajo por parte de todos ustedes que son un equipazo. Pues Somos sí, dos. somos, yo estoy integrado, pero bueno, con todo el cariño del mundo. Fíjate que sí tuvimos un fin de semana muy movido porque a final de cuentas el gobierno de Estados Unidos decidió atacar a Irán. Había mucha especulación y muchas dudas, pero finalmente atacó Donald Trump, pues porque es un señor vanidoso, frívolo en extremo, que se dejó manejar por Benjamín Netanyahu, por el primer ministro israelí, que tiene pues mucho más tablas y mucho más visión de Estado y de mundo que Donald Trump. Entonces, Trump inicia un ataque que podría generarle problemas incluso dentro de su propio movimiento, el llamado MAGA. Irán, pues es un país que pasó de ser un cercano aliado de Estados Unidos e incluso de Israel a ser su más enconado enemigo. Acuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial, pues gobernaba Irán un gobierno proestadounidense, completamente proestadounidense, que fue el de Mohammad Reza Pahlavi, el famoso Shah.
Hubo un intento nacionalista en los años 50 de un primer ministro que se llamaba Mossadegh de iniciar un gobierno que nacionalizara el petróleo y que tuviera una visión internacional menos cercana a las potencias, más orientada a una tercera posición, a los no alineados. Eso fracasó y entonces se impuso un gobierno muy de derecha, muy proestadounidense, al frente del cual estaba Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, pero fue un gobierno que tuvo enormes conflictividades, que fue muy represivo, que tenía una policía secreta muy persecutoria, muy policíaca, muy perseguidora de todo cualquier tipo de oposición. También tuvo que enfrentar la oposición enorme y muy profunda de la cúpula religiosa de la religión chiita, de los llamados ayatolas, y además de una oposición creciente de parte de la sociedad civil, la izquierda y derecha y movimientos liberales que ya no querían la dictadura del Shah. El Shah intentó una modernización de Irán durante el tiempo que estuvo en el poder, algo logró, hay que decirlo, pero desgraciadamente pues sus políticas interiores, la represión, la corrupción que fue enorme, y muchos factores coadyuvaron para que la oposición se aliara de todos los sectores y de todos los partidos para derrocar al Shah en 1979, pero esta revolución fue secuestrada por los dirigentes religiosos, encabezados por el famoso Ayatollah Khomeini, que no tardaron en hacerse del poder completo, marginaron a todos los grupos civiles que los habían apoyado para derrocar al Shah y se estableció una teocracia, un gobierno totalitario al frente del cual está la cúpula religiosa de la religión chiita en Irán. Y de esa manera Irán también pasó de ser un aliado cercano a Estados Unidos a ser un enemigo enconado, y no solo de Estados Unidos, sino de Israel. Nombró a Estados Unidos como el gran Satán e Israel es el pequeño Satán, gran Satán y pequeño Satán. Y por otro lado, Irán empezó a confrontarse cada vez de forma más violenta con Israel. No tienen fronteras Israel e Irán, pero lo que empezó a hacer Irán fue armar grupos tanto en Líbano, que es el grupo Hezbollah, que es de mayoría chiita y que son aliados de Irán y armados y subvencionados por Irán desde los años 80, como también en Yemen los hutis, que son chiitas, como también grupos en Siria e Irak, chiitas, que también han sido subvencionados y apoyados por Irán, y finalmente un grupo que es sunita, que es Hamas, dentro del mundo palestino, pero que son aliados por conveniencia, porque pues ambos son enemigos enconados de Israel, enemigo enconado a partir de la caída del Shah de Irán. El desarrollo de esta de energía nuclear en Irán y la posibilidad de que tuvieron el armamento nuclear, pues fue lo que prendió luces rojas en todo Medio Oriente, no solo en Israel, sino también en Arabia Saudita, en las monarquías del Golfo y desde luego en Occidente. De ahí estas sanciones que se han venido aplicando desde entonces y la búsqueda de un tratado, de un acuerdo que frenase el desarrollo de Irán de esta posibilidad de tener armamento nuclear. Con el presidente Obama en Estados Unidos se logró un arreglo que estaba funcionando bien, de acuerdo a muchos observadores, en el que Irán se le iba a permitir desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, pero bajo la estricta supervisión de las autoridades de Naciones Unidas. Irán está en una situación muy delicada Ujú, y se encuentra aislada porque sus supuestos aliados, que podrían ser Rusia y China, pues estamos viendo que así como que con mucho entusiasmo no lo defienden. ujú, País aislado que está enfrentando a un ejército muy eficaz, muy poderoso, como es el de Israel, una fuerza aérea extraordinaria que tiene completo dominio sobre los cielos de Irán y que tiene además pues una defensa antiaérea muy eficaz, un sistema de espionaje que se demuestra, el tema, por ejemplo, de cómo empezaron a estallar estos teléfonos y estas walkie-talkies que les estallaron a los líderes de Hamas y Hezbollah hace algunos meses, y ahora pues estamos también viendo cómo tienen sometida a la aviación y a las fuerzas antiaéreas de Irán. No sirven para nada. Israel hace lo que se le pega la gana en los cielos iraníes. Entonces, bueno, es un sueño largamente acariciado por parte del gobierno de Israel poder
atacar a Irán, acabar de someterlo, de ser posible inclusive acabar con su régimen, que es lo que están intentando hacer, y la coyuntura que ha ayudado a Netanyahu a lograr todos los éxitos que ha tenido en los últimos días, es que tiene un presidente en Estados Unidos que es muy errático y que es muy vanidoso. Ujú, La verdad es que los presidentes anteriores habían tenido conflictos con Netanyahu por su cerrazón. Primero, desde luego, el tratamiento que está teniendo con la población palestina dentro de Israel y referencia sobre todo a Gaza, pero también a su actitud cerrada, también poco abierta a tratar de establecer un tratado pacífico con Irán para evitar una guerra como lo que ya desgraciadamente empezó a suceder. Entonces, lo que estamos viendo es resultado del debilitamiento de Irán, que es muy acusado a partir de los últimos años en lo militar, pero también en lo económico, en lo social. También es resultado de una coyuntura que ha llevado mucho a Israel a partir de los atentados de Hamas, que ha debilitado a Hamas, a Hezbollah, los aliados más importantes regionales de Irán, y del propio Irán, que está demostrado tener enormes limitaciones en el tema militar y estratégico. Tiene una importante cantidad de misiles, pero no se da abasto para ganar una guerra a base de puros misilazos, esa es la verdad. Y ujú, la fuerza aérea no existe, el ejército puede ser muy numeroso, pero de ahí a que sea eficiente hay una gran distancia. Y a ujú. esto han arrastrado al pobrecito de Donald Trump. Trump empezó, hizo campaña, toda la campaña diciendo que no iba a arrastrar a Estados Unidos a ninguna nueva guerra, que por qué él no era tan tonto y tan estúpido como sus antecesores demócratas, o que él es muy listo y que no se iba a dejar engañar por nadie, pues lo engañaron, Ujú. porque Netanyahu agarró la libre, empezó a atacar las zonas nucleares de desarrollo nuclear de Irán sin permiso de Estados Unidos, y a final de cuentas manipuló a Trump para que acabara dando supuestamente la puntilla a este programa nuclear con los últimos bombardeos del sábado pasado. Pues porque le dijo de que mira, Donald, tú vas a pasar a la historia. ¿No viste el discurso que dijo de que el gran presidente que pasó a la historia? Nuevo Julio César, casi casi le faltó decir. ¿Sabe que eso le gusta a Trump? Los halagos, la adulación. Pero el tema en ¿Y serio cómo ahora, anduvo presumiendo Trump en sus redes? Viene algo muy grande, aguas, casi, tranquilos, algo va a pasar. De hecho, estaba yo leyendo que hay oficiales militares que decían, ay, el presidente habla demasiado, esto ujú, necesita secreto, y ujú, él no podía contenerse, bueno, anunciando que algo venía, ¿no? es que él es un showman, él es un hombre para realities y para la televisión y para el circo, pero oye, un payaso me gusta verlo en el circo, pero no de presidente de Estados Unidos. Y tristemente lo que tienen es eso, es un payaso. Ahora bien, tiene problemas porque dentro de su propio movimiento, el llamado MAGA, un sector muy aislacionista, no quiere y no le gusta que Estados Unidos esté involucrando en guerras en Medio Oriente o para el caso de ningún lado, empezando con el antipático de su vicepresidente J.D. Vance. Pero ahora la coyuntura lo convenció de que no, pues es que a lo mejor si gano la guerra voy a aparecer como un gran guerrero, como el más importante desde Alejandro Magno, y eso le encanta la idea. Y a eso lo manipuló genialmente Netanyahu, que es infinitamente más inteligente. Ahora bien, vamos a ver qué consecuencias eventualmente tiene el haber hecho este ataque a Irán, porque ya hay una respuesta por parte de Irán. Desde luego, Irán es un país debilitado, es un país con muchas limitaciones, que ha iniciado un ataque con misiles que puede ser fácilmente rebatible, puede ser rechazado no con gran dificultad, y sus cartas son limitadas. Ahora habrá que pensar si realmente se frenó todo el programa nuclear de Irán o que si Irán tenía por ahí a escondiditas algunos haces bajo la manga y algunas otras instalaciones no conocidas. En fin, pero lo que sí te puedo decir es que Irán es un país debilitado y que su respuesta se antoja que va a ser muy limitada.
Ahora bien, otra cosa puede ser el terreno de los energéticos, Exacto. en el que El, también el estrecho de Hormuz. el Hormuz. famoso estrecho de Hormuz. Hormuz. Cerrar el estrecho de Hormuz tiene el problema. Muchos dicen, es que ¿cómo crees que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz? No tiene la capacidad, le van a dar una madriza otra vez por andar haciendo eso. Pero en realidad podría hacerlo, aunque fuera por algunos días o semanas inclusive, poniendo minas y atacando con misiles, que no se necesita tampoco mucho rango para poder hacerlo. Sí podría hacerlo, sí podría cerrar el estrecho de Hormuz por algunas semanas. La cosa es que el país más perjudicado si se cierra el estrecho de Hormuz y sube, y hay una crisis que suba mucho el petróleo, el precio del petróleo, es China. China Ujú. y Europa. Que suba el petróleo en principio perjudica porque somos un país que importa gasolina y que podría pues, tener aquí algunas distorsiones de inflación y todo eso. Eventualmente, pues podría empezar a convenirnos porque somos un país exportador de petróleo y eso podría ayudar a las finanzas públicas. Pero tiene esa contradicción, ¿eh? Porque no es claro, del todo claro que nos beneficien, que vayamos a cantar jauja. Tenemos el asunto de que importamos la gasolina todavía en México y lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo porque las cositas es que hicieron el Dos Bocas y ya sabes, sirven para Sí. otras cosas, pero bueno, en realidad a México podría convenirle el hecho de que Estados Unidos se distraiga, bueno, a México no, al gobierno, y que El gobierno de Claudia. Ujú. sí, que un poquito pues pierda por un momento el interés de México y del narcotráfico y del fentanilo y inclusive del tema de la campaña anti-inmigratoria que hay en Estados Unidos. Tengo mis dudas, pero bueno, podría ser que Estados Unidos, si esto se empieza a complicar, reoriente su atención por algún tiempo al tema de Irán. Y en la cuestión económica, pues habrá que ver, porque te digo que ahí puede haber pros y contras en el tema del precio del petróleo y no saber si se desata algún tema inflacionario fuerte en Estados Unidos, en México, o si tiene la capacidad de Irán realmente de afectar tanto a la economía mundial que provoca una recesión en el mismo Estados Unidos, que está en la cuerdita floja en ese sentido, y obviamente que una recesión allá nos perjudicaría mucho en Y México. Sí, eh, hay perspectivas de que otros países se integren a este conflicto. pues mira, es muy difícil porque las cosas están muy desordenadas y hacerle al profeta luego. Aquí la pregunta sería, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ¿qué efectos económicos tendría? Pues te digo, también son contradictorios porque para muchos analistas afecta más a China y a Europa y le beneficiaría a Estados Unidos porque Estados Unidos es un país productor de petróleo, cada vez más. De hecho, ya son autosuficientes y podría empezar a vendérselo a Europa porque Europa va a empezar a tener mucha necesidad de hidrocarburos y mucho de lo que le llega le pasa por el estrecho de Hormuz. Y China, bueno, China tiene la ventaja eventual de que tiene a su aliado Rusia, que le vende mucho petróleo, pero sí podría perjudicarlo por lo menos en el corto plazo. Rusia ladra de repente un expresidente loco que tiene en Medellín que anda amenazando que vamos a nosotros a ayudar a Irán a que recupere su capacidad nuclear. Y Donald Trump ya le contestó también diciéndole que, a ver qué dijiste, no te oí. A ver si de veras me la haces buena. Muy machista, muy tarde, Donald Trump. Pero yo no creo que pase de eso, porque Rusia tiene su propio problema ahí en Ucrania, ¿no? Y China, pues son muy cautelosos, no creas que compran pleitos así nada más porque sí, no le conviene ni a Rusia ni a China perder a Irán. Entonces, lo que yo creo van a procurar es que se conserven el poder los ayatolas, que están en peligro de caer en este momento, aunque no hay una oposición formal, la oposición es débil, como en otros países que yo conozco, desorganizada, no hay grandes personajes, pero es muy impopular el gobierno de los ayatolas, muy impopular. No se puede descartar que llegue a caer, yo no lo creo, pero puede pasar, y yo creo que China y Rusia lo que van a tratar de evitar es eso,
quieren mantener a Irán como un aliado y como un proveedor, sobre todo los chinos, de petróleo. Y Ujú. como un país que, pues, cercano, que más mal que bien esté ahí metido en el tema de Medio Oriente, pero ya meterse directamente a ayudarlos militarmente y a mandar aviones y armas y todo eso, yo creo que no lo van a hacer. Pero No hay lo que creo. estar, habrá que ver qué pasa en lo sucesivo, ¿no? Y, Cuando inicias una guerra es fácil iniciarla, pero no es fácil terminarla y empieza a haber entonces un periodo de incertidumbre. Ya Trump cree de que no, pues ahorita les bombardeamos, ya acabamos con su programa nuclear y y ya, ya. ya te Sí, cumpliste allá, la güey. torpeza de Trump es enorme. ¿Y qué opinas ya, digamos, para ir cerrando, lo que platicamos fuera de cámara, la postura de Claudia Sheinbaum por la paz? Digo, Muy, evidentemente ese llamado, pues eso y nada es lo mismo, pero ¿qué punto de vista tienes tú al respecto? pues mira, es que el problema con esto, uno de los muchos problemas que hay es que no tiene una política exterior coherente, ni Ujú, una visión de mundo, pero vimos. No, pero la verdad lo hemos visto ya desde antes, pero con AMLO se agravó mucho más, despreciaba la política exterior. Y Sheinbaum pues no está sin brújula, no tiene idea de nada. Ella se va con los lugares comunes y los prejuicios de la izquierda tradicional, apoya a Cuba porque la revolución, y apoya a la izquierda latinoamericana, que Chávez y a Nicaragua y esos horrendos, o la disque izquierda latinoamericana, que ni siquiera lo es. Y los palestinos y la causa palestina y contra Israel. Entonces se huye por esos lugarcitos comunes de la izquierda que no ni siquiera hace una reflexión crítica de realmente qué es lo que está pasando. Y bueno, como no son temas de su incumbencia, y pues entonces se sale salir por lo fácil, ¿no? ujú, ¿Quién puede estar en contra de que alguien pida la paz? Obviamente es muy riesgoso de repente condenar a Israel, que ujú, de repente condena a Israel por hacer un ataque que viola directamente el derecho internacional. Eso no lo va a hacer y tiene razón. Ya una vez los israelitas nos pegaron un susto hace muchos años, que nos ujú. hicieron, fue cuando Echeverría era presidente, si te acuerdas. No, porque tanto tú como yo Ajá, hemos nacido. exacto, exacto. Pero a mí, Chiquillos. a mí me platicó mi abuelito. En los años 70 hubo en Naciones Unidas un voto para que los árabes presentaron en la Asamblea General, considerando al sionismo como un tipo de racismo. Y México votó a favor, o creo que ni siquiera votó a favor, creo que se abstuvo. Ujú. Bueno, el hecho es que Israel se enojó y declaró un boicot turístico en contra de México. Le dijo a los judíos de todo el mundo no vayan a México porque no nos quieren. Wow. Y Ujú. eso provocó una crisis terrible. Tuvo que renunciar al secretario de Relaciones Exteriores. No inmediatamente, pero tuvo mucho que ver, que Ujú. era, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. El hecho es que no se trata tampoco de pelearse con Israel ni con Estados Unidos. Ujú. Y está bien llamar a la paz, pues es lo que todo el mundo siempre va a querer, pero podría hacerse de una manera más ingeniosa, más original, más propositiva. Exacto. Pero aquí lo hacen por escrito. No tenemos un secretario de Relaciones Exteriores. De la Fuente está completamente ausente. Y ya deja de Irán, está completamente ausente de la relación con Estados Unidos, que es así nos afecta y mucho. No lo veo, Ujú. no lo siento, no. Veo más a Ebrard todavía en la relación con Estados Unidos, pero bueno. Sí. ¿Qué opino? Pues que son lugares comunes y que es una muestra, un reflejo de la falta de visión internacional que tiene México. No tiene una visión, no tiene nada que aportarle al mundo. Estuvo la señora hace poco, que por lo menos qué bueno que fue, y es ganancia, en la cumbre del G7. Ujú. No aportó nada, no dijo nada. Todavía Lula hace dos que tres declaraciones, da dos que tres ideas malas si quieres, pero se mueve más. Ujú. Y este gobierno no. La política exterior es uno de los muchos puntos oscuros que tiene. Pues muchas gracias, Pedro. Eh, por un lado, pues nos dejas un poco más tranquilos en el sentido de que no se prevén
terribles afectaciones para México por causa de este conflicto. Y bueno, también quizás sea muy improbable que el conflicto escale. También es lo que dices, quién sabe, pero Yo no no creo, se yo creo ve. que no, yo creo que no, pero nunca sabes, ¿eh? Eso sí. Porque Bueno, no tiene control. pues muchas gracias por estos minutos con la audiencia de etcétera. Ojalá se repita y bueno, pues aquí andamos. Siempre un gusto, mi querida Orquídea, y las afectaciones para México no son las que le dan los ayatolas, son las que da Morena. Esas Exacto. sí son Es el régimen teocrático de Morena cuyo dios es López Obrador. Ay, bueno, qué barbaridad. Pues así son las cosas. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos pronto, comunidad.